En las profundidades de las selvas de América Central se encuentran las ruinas de una civilización perdida. Durante siglos, los exploradores buscaron la solución a su significado. ¿Quién construyó estos magníficos templos? ¿Se puede descifrar su historia a través de los jeroglíficos que dejaron? Los arqueólogos ahora revelaron muchos de los secretos de los antiguos mayas. Es hermoso. Sus reyes, sus ciudades, su grandeza y su decadencia. Pero la mitad del rompecabezas aún está perdido, la historia de cómo comenzó todo. Los primeros años de la historia maya por mucho tiempo se descartaron como preclásicos, una era primitiva perdida en mitos antes de que se elevaran hacia la grandeza. Actualmente una nueva generación hace girar esa idea en su cabeza. En el corazón de Guatemala encuentran un mundo maya que floreció 1000 años antes del que ya conocemos. Es como encontrar una nueva civilización. Debajo de la selva aguardan antiguas revelaciones. Lo que puede ser la pirámide más grande jamás construida por encima de un reino mítico. Es como Jerusalén para los mayas. Ese es el lugar que recuerdan. Una dinastía de reyes cuyos nombres se olvidaron durante siglos. Está en alguna parte. Un templo perdido por 2 milenios y sobre sus paredes la historia maya de la creación. 400 antes de Cristo, 500 antes de Cristo, 600 antes de Cristo. Esta es la última frontera del conocimiento sobre los antiguos mayas. A medida que los arqueólogos la atraviesan, ingresan a los reinos de la época del amanecer de los mayas. Un especial de National Geographic, El amanecer de los mayas. Primavera de 2003. El fuego arde en las selvas de Guatemala. Muchos incendios son provocados por granjeros y estancieros en busca de una nueva tierra. Una imagen satelital muestra la extensión de la devastación. Más de 400 kilómetros cuadrados de selva tropical en llamas. Nos quedamos enmudecidos, pasmados por la cantidad de selva quemándose y por la devastación. De hecho, había zonas en las que el helicóptero estaba en un humo tan denso que no podíamos ver más de 15 metros a ambos lados. El arqueólogo Richard Hansen viaja al límite del infierno. Su destino es un tesoro amenazado por los incendios. Una ciudad perdida durante siglos. El Mirador. Richard sospecha que la cuenca El Mirador contiene pistas sobre el origen de una de las civilizaciones más grandes que el mundo conociera. Los mayas, constructores de ciudades magníficas como Tikal y Palenque, estaban entre los más grandes arquitectos del hemisferio occidental.
sus astrónomos trazaron movimientos celestiales con una precisión sorprendente. Cada pensamiento y hecho bajo el sol podía expresarse con sus intrincados jeroglíficos. Guerreros despiadados que peleaban sangrientas guerras de conquista, mientras que su civilización se extendía por México y América Central. Esta es la historia que conocemos sobre la clásica cultura maya, cuyas ciudades florecieron entre los años 250 y 900 después de Cristo. Pero los arqueólogos ahora descubren una civilización maya que existió 1000 años antes que aquella, en una época que denominan preclásica. Muchos de los restos se encuentran enterrados en la cuenca El Mirador, en la misma selva guatemalteca, ahora amenazada por el fuego. En la ciudad perdida de El Mirador, Richard Hansen, adjudicatario de National Geographic, trabajó por más de 20 años para resolver el enigma de los primeros mayas. Bien. Este es el tercer nivel de la Gran Pirámide de Danta en El Mirador, la pirámide más grande del lugar. Se extiende por casi 800 metros sobre plataformas hacia abajo y es probablemente una de las pirámides más grandes del mundo. Fue construida siglos antes de Cristo, en una época considerada por mucho tiempo como primitiva. Pero si los primeros mayas eran tan sencillos, ¿cómo construyeron una estructura que compite con las pirámides de Egipto? La persona que encargó esta construcción no era un simple jefe que vivía en una choza. Este era un rey del orden de Ramsés y Keops. Una de las pirámides más pequeñas de esta ciudad perdida capturó la imaginación de Richard. Los magníficos grabados sobre la estructura 34 podrían ser señales de una tumba real. Para probar esta teoría, Richard trajo el último sistema de imágenes que penetra el suelo. El experto John Liu tiende cables que transmitirán corrientes eléctricas a través del suelo. Por medio de la medición de la resistencia, el sistema trazará una sección del interior de la pirámide. ¿Dejará ver una cámara? Casi 2 horas más tarde, John se comunica con Richard. Tiene resultados. Está de este lado. ¿Está de este lado? Sí. ¿A 11 metros de profundidad de este lado? Sí, alrededor de 10, 11 metros de profundidad, sí. Es una buena noticia. ¿Está definitivamente aquí? Sí, por lo menos esa es la forma. El sistema mostró una cavidad, quizá de 8 metros por 2, justo el tamaño correcto para una tumba magnífica. Es una cámara. Richard puede estar sobre la pista de un descubrimiento espectacular. Es emocionante. Sí, esto es emocionante. Podría ser un descubrimiento para competir con las tumbas de los reyes clásicos que reinaron siglos más tarde, soberanos legendarios como Pakal el Grande. La tumba de Pakal fue descubierta en 1952 en la ciudad de Palenque por el arqueólogo mexicano Alberto Ruz. Actualmente, el arqueólogo David Freidel aún continúa desentrañando el significado de ese descubrimiento. A fines de la década de los 40, Alberto Ruz encontró una escalera llena de escombros que bajaba a este templo extraordinario. No sabía lo que encontraría en ese momento. Estuvo en este agujero durante 3 años y medio, pero sabía que hacía un viaje a la tierra de los mayas. Y al final de ese viaje, encontró lo más sorprendente que un arqueólogo jamás encontrará en el mundo maya.
Según Freidel, Pakal creyó que era la encarnación de un dios. La tumba sería un mapa de su viaje a través de la muerte hacia la resurrección. Entonces, cuando Alberto Ruz llegó al fondo de esta escalera subterránea, encontró una caja de piedra justo aquí y tuvo que sacarla. Cuando la sacó, encontró los huesos de sacrificio de un grupo de personas jóvenes. Luego, encontró esta enorme entrada, triangular. La corrió y miró detenidamente en su interior. Lo que vio fue fantástico. Era una cámara de sepultura con un sarcófago enorme dentro de la misma, resplandeciendo con estalactitas que se formaron durante siglos con el agua que goteaba dentro de esta. Por lo tanto, era una cueva, pero era una cueva sagrada, santa. Las mujeres habrían envuelto cuidadosamente el cuerpo de Pakal con tela devanada de algodón. Los adornos de jade, símbolo de la vida, estaban apretados en sus manos. Cuando su cuerpo estaba completamente envuelto, fue empapado con cinabrio rojo, una evocación mágica de sangre, la esencia de la vida. Una máscara de jade se convertiría en la cara de Pakal para toda la eternidad. Sellado en su sarcófago, Pakal comenzó un viaje que culminaría con su renacimiento como el dios de la vida eterna, el dios del maíz. La imagen de Pakal estaba tallada en la tapa del sarcófago, pero no como un hombre anciano, sino como un hermoso y joven señor. Está sentado dentro de un cuenco sacrificatorio, y este cuenco está al pie de un árbol. El árbol con forma de cruz se llama Huacachán. Es el árbol del mundo, es la Vía Láctea. Él subiría a las estrellas. Dice Och-Be. Cuando murió, entró por el camino, subió hasta el cielo, y allí se elevó en triunfo como el dios del maíz renacido. El viaje al cielo de Pakal lo regresaría en el tiempo a los orígenes del mundo maya, donde se uniría con los dioses que lo crearon. Pakal creía que estos dioses eran sus ancestros, que aparecieron de un lugar mítico al comienzo de la era de los mayas. Pakal y su gente reconstruyen su origen en Kan, una ciudad primigenia. Kan era el lugar de nacimiento del dios del maíz. Ese era el lugar donde verdaderamente ocurrió. Es como Jerusalén para los mayas. Ese es el lugar que ellos recuerdan. Este Camelot, esta ciudad original al comienzo de la creación maya. Al igual que Camelot, este lugar de creación era un sueño poderoso. Resonaría a través de la cultura maya durante siglos. ¿Pero pensaban en un lugar real? Es un tema controvertido, pero Freidel cree que sí. La cuenca, el mirador, y el gigante dormido en el centro, el mirador. ¿Quién construyó esta gran metrópolis?
Richard Hansen y sus colegas creen que encontraron algunas pistas de vital importancia en las vasijas hermosamente pintadas alrededor del año 700 después de Cristo. Los jeroglíficos enumeran un linaje de reyes con las fechas de entronización. El primer rey está indicado aquí. El primer rey está indicado en el 7 Chuen y 19 Pop, el día y el mes. Y en el 3 Imix, 7 Yax, tenemos a Chan Chak Chapat, señor de Can. Así continúa la secuencia con 19 reyes sucesivos. Las fechas no tenían sentido. Entonces el investigador Simon Martin tuvo una idea. El calendario maya es cíclico, se repite cada 52 años. ¿Y si las vasijas hicieran referencia a reyes de algún ciclo anterior de la era de los mayas? ¿Qué sucedería si hicieran retroceder las fechas 1000 años dentro del preclásico? Stanley Gunther, el especialista en jeroglíficos de Richard, hizo el cálculo. Lo llamó momento eureka. ¿Quién lo diría? Encontramos que estas fechas coinciden perfectamente comenzando el año 392 a.C. Así que realmente creemos que es una secuencia de reyes, una historia retrospectiva pintada alrededor del año 700 después de Cristo, que hace referencia a reyes de 1300 años antes. Si la teoría es correcta, encontraron una dinastía. 19 reyes mayas anteriores, previamente desconocidos para la historia. Uno de los reyes de las vasijas es conocido como Garra del Gran Jaguar Feroz, el mismo rey cuyo símbolo parece estar estampado al frente del templo en el mirador. Avanzamos alrededor de 12 metros dentro de la construcción, lo que representa alrededor de 17 metros cúbicos de piedra que sacamos de allí. Esta es una de las partes verdaderamente difíciles de la arqueología maya, porque hace mucho calor dentro de los túneles. No hay mucho aire. Estás confinado y es peligroso. A Richard le llevará semanas hacer el túnel hacia el lugar en el que el sistema de imágenes mostró una cavidad, pero hay descubrimientos fascinantes a lo largo del camino. Aquí tenemos la huella de una mano. La mano izquierda de una persona que la colocó justo allí, colocó la piedra y el barro justo allí. Cuando uno coloca los dedos en esas huellas de la mano, hace que se desvanezcan 2200 años. A medida que Richard cava, aparecen más pistas de la grandiosidad de los reyes preclásicos de la cuenca El Mirador. El arqueólogo guatemalteco Francisco Estrada Belli está en camino hacia otro lugar preclásico. Comenzaron las lluvias y las rutas están casi intransitables. Pero el esfuerzo valió la pena. Con fondos de la National Geographic, Francisco llegó a un hallazgo muy importante en otra ciudad preclásica olvidada, Cival. Así que no tenemos solo una gran ciudad como El Mirador, sino una cadena de ciudades en las tierras bajas de los mayas que existieron en la era preclásica. Cuando Francisco descubrió el templo principal de Cival, encontró que los saqueadores excavaron la parte trasera de la pirámide. Cerca de la parte superior dejaron un pequeño agujero. Vine aquí y hallé esta abertura en lo que parece el frente de la pirámide. Coloqué mi mano aquí y pude sentir que no era plano. Había una elevación sobre el yeso y pensé, puede que sea una serpiente tallada en el frente de la construcción o puede ser un bigote sobre una máscara. Pensé que debíamos cavar y encontrar el frente del edificio avanzado por el otro lado. Francisco trabajó por este camino hacia el frente del templo y cavó un túnel hacia el centro.
Desde el agujero que hicieron los saqueadores tocaba esta pared y sentí la elevación aquí. Parecía una especie de decoración. Nunca imaginé que descubriríamos algo tan maravilloso. Francisco cree que es la enorme cara de un dios del sol de 3 metros de altura. Es como si alguien lo hubiera hecho recientemente. Es increíble imaginar que toquemos esto y que lo miremos como lo hacía la gente hace 2000 años. 2 máscaras como estas podían flanquear la escalera del templo. Francisco piensa que proporcionaron el telón de fondo para elaborar rituales en los que el rey se hacía pasar por los dioses de la creación. Con poderes divinos, estos primeros soberanos mayas podían encargar enormes proyectos de construcción. El equipo de Richard Hansen descubrió cómo lo hicieron. Encontró sus canteras. Excavamos las canteras y recuperamos las herramientas que encontramos allí. Hicimos réplicas de esas herramientas con nuestros expertos en herramientas de piedra para tratar de hacer los mismos diseños en la piedra. Esto implicó empuñar la piedra del modo en que calculamos que lo hacían y realizar los implementos reales y las extracciones tallando la piedra con herramientas de piedra. El proceso de mover piedra sobre piedra es un proceso de extraer piedras y bloques que dejaba las mismas marcas que ellos hacían antiguamente. Y este es el sonido exacto que se escuchaba hace 2200 o 2600 años. Miles de personas trabajaban durante días agotadores en canteras como esta, cortando y transportando piedras que pesaban hasta 450 kilogramos. Cerca de allí, otros miles producían yeso cal, con el que cubrían las construcciones de cada ciudad. Esto era construcción en gran escala. Los resultados eran impresionantes. Una enorme metrópolis que brillaba en rojo y blanco en el sol de la selva. El Mirador. Quizás 100,000 personas. Y en el extremo oriental de la ciudad, el enorme templo de Danta, posiblemente la pirámide más grande jamás construida. A unos 95 kilómetros del Mirador, una caravana de camiones serpentea por el camino a través de la selva. Están en camino a una ciudad mucho más pequeña, San Bartolo. San Bartolo nunca fue más que un puesto fronterizo secundario. Sin embargo, es aquí donde los arqueólogos encontraron un camino para comprender la visión del universo de los primeros mayas. Esta era una mezcla de élites, donde los nobles de este lugar vivían y administraban todos los tejemanejes. Bill Saturno es el arqueólogo a cargo, también financiado por National Geographic. Encontró las sorprendentes ruinas de San Bartolo después de una caminata extenuante a través de la selva. Bill descubrió rápidamente que él no fue el primero en llegar allí. Cuando llegamos a San Bartolo, vimos con total claridad que los saqueadores tuvieron allí una presencia larga y duradera. De alrededor de 100 montículos extraños que tenemos en el lugar, cada uno de ellos fue perforado por lo menos una vez por una excavación de saqueadores como esta. Por un extraño giro inesperado del destino, fue una de las zanjas de esos saqueadores que llevaría a Bill hasta su gran descubrimiento.
Llegué aquí por la tarde, después de una caminata de todo el día sin nada para beber, cansado, acalorado y frustrado. Simplemente caminé dentro del túnel de los saqueadores para protegerme del sol, y cuando me senté allí, justo pasando el límite de entrada de la luz, me senté sobre este montículo de tierra que dejaron los saqueadores y encendí mi linterna apuntando sobre la pared. Vi esta cosa increíble, este mural. Simplemente me eché a reír. Para ser honesto, yo solo. La improbabilidad de encontrar un mural. Pasaron más de 50 años desde que se encontrara un mural en este estado de conservación. Es uno de los únicos dos grandes murales mayas que se encontraron. Es por lejos el más primitivo y sin embargo es sorprendentemente refinado. Las líneas simplemente fluyen una dentro de la otra. Los colores son vibrantes y la gente es hermosa. Parece gente hermosa. Para ayudar a desenmarañar el significado del mural, Bill invitó a la artista Heather Hurst a realizar una reproducción exacta. Ella estuvo 2 años y medio pintando el otro gran mural maya que se encontró en Bonampak en 1946. No podía creer lo que él encontró. No solo encontró un mural, sino que encontró un mural primitivo que no se parecía a ninguno de los ya vistos. El laboratorio de Bill se encuentra en la vieja ciudad colonial de Antigua, en las tierras altas de Guatemala. Además de Heather, llamó a 2 de los expertos más destacados de los símbolos mayas, Carl Taube y David Stewart. Lo que nunca creí que sucedería, simplemente sucedió. Algo que me quedaba realmente claro cuando Bill salió de la selva con las primeras fotografías de la pintura era que podía ser uno de los hallazgos más importantes, si no el más importante de los últimos 20 o 30 años. En términos del maya preclásico tardío, esto es básicamente la Capilla Sixtina. Es una pintura de origen y creación. No creo que haya duda alguna de que este hallazgo probablemente cambiará toda nuestra visión sobre lo que la civilización maya pensaba cuando creaban los trabajos artísticos, cuando plasmaban su visión de la cosmología y los orígenes del universo. Es una escena del gran mito maya de la creación, grabada 1500 años más tarde, en una epopeya llamada Popol Vuh. Este es el comienzo. Aún no hay una persona, un animal, una pradera, una selva. Solo el mar debajo del cielo está en reposo. Solo el Dios llamado Corazón del Cielo. Y en el agua, una serpiente con plumas. En la oscuridad, en el amanecer temprano. El mito cuenta la historia del dios del maíz. Es la deidad en el centro del cosmos maya, responsable por el maíz del que dependía toda la vida. El dios del maíz desciende al infierno, donde los señores de la muerte lo matan. Cuelgan su cabeza de un árbol. Años más tarde, sus hijos, los héroes gemelos, van en su búsqueda y derrotan a los señores de la muerte. Mágicamente resucitado, el dios del maíz regresa a la superficie de la tierra. A medida que emerge, amanece el primer día del mundo.
Es una historia que obsesionó a los mayas del período clásico. Aquí había una versión pintada siglos antes, no una interpretación primitiva, sino una exquisitamente desarrollada. Este es el piso verdadero, el piso original. En el mirador, Richard Hansen y su equipo cavaron durante casi un mes. Muy bien. ¡Híjole! Ahí la tengo. Están muy cerca de donde creen que debería estar la tumba. Está enterrado en algún lugar y queremos ser los primeros en encontrarlo. No entendemos. Necesito comprender lo que vemos en algunas de estas lecturas. Continuaremos y seguiremos intentando. En las tierras altas de Guatemala, la perseverancia tiene su compensación. Están estudiando un detalle inesperado en el mural de San Bartolo. La escritura. Entre los primeros jeroglíficos encontrados del preclásico. Es realmente difícil afirmar la importancia de estas figuras grabadas. Nunca encontramos murales que tuvieran pinturas con figuras grabadas como estas. Son muy elaboradas. Aquí hay caligrafía, hay arte, que nunca vimos en otro tipo de descubrimiento. El maya preclásico podría recuperar su voz, si al menos David Stewart pudiera leer sus textos. Quizá como el lector de jeroglíficos más brillante de su generación, David sabe las maravillas que se pueden revelar cuando se descifra una escritura perdida. También sabe que encontrarle sentido a símbolos desconocidos puede llevar décadas y hasta siglos. Para la escritura maya es una epopeya que comenzó en México en 1549. La conquista española data de pocos años. El cuidado de las almas mayas fue encomendado a un fraile franciscano, Diego de Landa. Landa lucha durante años para convertir a los mayas al cristianismo y separarlos de lo que él considera prácticas satánicas de adoración de ídolos y sacrificio humano. Hay que tener en cuenta el sacrificio humano maya desde su propia estructura mental. Necesitaban la sangre para la continuación de los ciclos de la agricultura. Así que aunque veamos al sacrificio de sangre como un hecho horroroso, para los mayas era muy necesario. La llegada del cristianismo no disminuyó la devoción maya hacia el sacrificio de sangre, pareció reforzarla. Ahora llega un Dios cristiano. Y con ese Dios cristiano, nuevas imágenes de sacrificios de sangre, en este caso, Cristo crucificado. Estos no son Cristos pacíficos. Estos son Cristos ensangrentados, magullados, dañados y por lo tanto, estas imágenes sonaban convincentes para los mayas. Que este sacrificio del Hijo de Dios era para ellos una imagen muy poderosa y se les ocurrió que tenían que hacer cosas muy similares. Frente a este horror, Landa se enteró de que los rituales mayas tomaron un giro nuevo y espeluznante.
se crucificaba a los niños. Verdadero o no, utilizó estas revelaciones como justificación para su campaña de acabar con la religión maya en todas sus formas. Ordenó quemar sus textos sagrados. Humilló a los acusados a medida que sus íconos religiosos eran destruidos. Un número incalculable de manuscritos, el corazón de la cultura maya, se perdió en la conquista. En poco tiempo, todo el conocimiento de sus jeroglíficos desapareció. Pero el mismo hombre que ordenó la destrucción de los textos mayas proporcionaría las claves para su eventual decodificación. Diego de Landa. Si bien reprimía la religión maya, Landa luchaba para comprenderla. Lo que hacía era, como muchos de sus contemporáneos, escribir un manual para que otros sacerdotes conocieran la religión nativa y pudieran acabar con ella. Cierto día Landa solicitó a un escriba anotar lo que llamaba el ABC de los mayas, un alfabeto de jeroglíficos. Tenía un informante maya, un escriba llamado Gaspar Antonio Chi. Landa le preguntaría, ¿cómo escribes la letra A? ¿O cómo escribes la letra B? Años más tarde, cuando la gente trató de utilizar el alfabeto de Landa, no le encontró sentido alguno. Landa fue burlado y su ABC fue relegado al olvido por los siguientes 400 años. Primavera de 1945. A fines de la Segunda Guerra Mundial, las tropas soviéticas se aproximan a Berlín. Muchos de sus edificios están en llamas. Un joven soldado ruso, Yuri Konorosov, entra corriendo a la Biblioteca Nacional y sale con un volumen de los textos mayas. Konorosov es un estudiante de idiomas. De regreso en Rusia, estudia las escrituras mayas que rescató. Escucha sobre el alfabeto olvidado de Landa y piensa que le puede proporcionar la clave. Durante años, Konorosov lucha con el documento. Entonces, sin haber visto una ruina maya en su vida, finalmente le encuentra sentido al ABC de Landa. Finalmente descifró el código maya. Con el tiempo, las ciudades del período clásico se podían leer como libros. Las paredes de las construcciones en ruinas era un registro de sus vidas. Sus nacimientos y casamientos, sus batallas y sus muertes. En el mirador, Richard y su equipo abrieron un profundo túnel en el templo El Jaguar. Y finalmente llegan al lugar donde el sistema de imágenes mostraba una cavidad. Podrían estar a pocos minutos de encontrar la tumba de garra del gran jaguar feroz.
Just broke to the cell wall. No hay otro, ¿no? ¿Será que otro ahí? ¿O ya rompimos esta? Atravesamos la pared celular, penetramos por aquí, encontramos más relleno y montículos de piedras. Debió haber una cámara o algo del otro lado de esta pared. ¿Significa esto que la misteriosa dinastía de Richard sobre los reyes perdidos después de todo es mitológica? Richard está seguro de que son reales. No se rendirá tan fácilmente. En otro templo se prepara para excavar la próxima estación. Quizá uno de nuestros reyes mayas esté ubicado en este lugar. Estos primeros reyes aún están perdidos para la historia. Pero se encontró la imagen de uno de ellos. Es la última revelación del mural de San Bartolo. Justo sobre el jeroglífico que significa Señor, se encuentra la pintura de un rey preclásico, posiblemente el primero encontrado. Parece estar sentado sobre un trono en una plataforma, cubierto con pintura para el cuerpo roja y blanca, en el momento de su coronación. En el segundo siglo después de Cristo, se derrumbaron muchas de las ciudades de la cuenca El Mirador. Richard Hansen cree que sabe una de las causas. Es la historia de una cultura poderosa, llevada al desastre por el yeso cal. ¿Qué costaba darle a cada construcción, a cada templo, una capa gruesa y brillante? Para elaborar el yeso, los mayas calentaban piedra caliza en hornos para calentar de madera. Pero solo los árboles recién cortados ardían proporcionando el calor suficiente, y les llevaba una enorme cantidad de madera verde a realizar relativamente poco yeso. Según el cálculo del equipo, los mayas debían quemar casi 4 kilómetros cuadrados de bosque para cubrir una gran estructura. Había cientos de construcciones en el mirador, y las hacían cada vez más grandes. Este es el primer piso de esta construcción. Llega justo hasta la escalera. El piso está pintado de rojo resplandeciente, muy duro, durable en extremo y de alrededor de 9 centímetros de espesor. Pero de pronto le agregaron otro piso inmediatamente sobre este de 20 centímetros de espesor. Imaginen la madera, la mano de obra y la cantidad de piedra que se necesitó para hacer tanto material. Debido a que las élites mayas exigían ciudades cada vez más magníficas, la industria de la cal ayudó en la deforestación de la cuenca El Mirador y obstruyó los pantanos de los que dependía. Cuando se deforesta una selva como esta en un ambiente tropical, se forma arcilla que corre hacia los pantanos y los convierte en inaccesibles para sus estrategias y técnicas de cultivo. Y cuando no puedes comer, estás en problemas. Y una de las razones por las que no podían comer era este tipo de uso excesivo de los recursos. Finalmente, los mayas de la cuenca El Mirador se colocaron en el camino hacia la destrucción, quemando la selva tropical que los alimentaba. ¿Podría tener lugar en la actualidad una historia similar? La cuna de la civilización maya está una vez más bajo agresión. Esta vez por la tala de árboles, intereses petroleros, granjeros y estancieros. ¿Cuánto tiempo podrá sobrevivir?
Richard Hansen lucha por convertir la cuenca El Mirador en una reserva arqueológica natural. Si logra hacerlo, la selva que reivindica las primeras ciudades mayas de hace 2000 años continuará resguardando sus restos para siempre. Cada vez que vengo aquí, quedo asombrado, sorprendido ante la saga humana que estuvo en este lugar. De pronto, esos 2000 o 3000 años se desvanecen y te conviertes. Puedes sentirlos, puedes verlos, y hay muchos fantasmas aquí. Este debería ser un monumento a la humanidad, también un monumento a la naturaleza. Espero que algún día pueda estar igual que como lo vemos ahora.